32 minutos pasaron de las 10 de la noche. Buen ritmo le metimos, Raúl, ¿eh? Buen ritmo metió Gonza ahí para volver de la pausa, con la bilirrubina y que va subiendo, hay que darle un poquito de calor a una noche que está, la verdad. Va bien. Acá se pega, ¿no? Imagino los amigos que hay muchos que nos siguen en los taxis, que nos siguen en los distintos remises, recorriendo y trabajando en la ciudad. Hoy es una noche de esas que hay que acompañar. Hay que darle un poquito de ánimo porque está dura para estar por la calle. Son de esas noches que querés quedarte adentro, ¿no? Pero bueno, a los que tienen que trabajar, que están en la calle, le mandamos nuestro aguante, por supuesto, aquí desde el ATE 93.1 de Todo con Furla y bueno, a darle para adelante y a seguir laburando en una noche todavía para andar por la calle. Pero bueno, a ponerle lo mejor. Yo estoy con mi copita de vino, vino en la mano, tranquilo. Bueno, bien. Yo por ahora jugo, en un rato segundo un cafecito, pero por ahora muy tranquilo. Está claro, somos distintos, ¿no? Pero bueno, nos complementamos bien. Vamos a meternos en lo que decía que tiene que ver con las repercusiones de lo que ha dejado este Brasil-Argentina. Y decíamos, Raúl, lo que es, ¿no? La mirada del mundo, ¿no? Cómo nos deben estar mirando en distintos lugares del mundo y lo que habrán dicho el otro día, sobre todo cuando observaban lo que pasaba y cuando obviamente nadie podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Y sabes qué es lo más triste, Juan? Que con pequeñas frases que puede ser, y es Sudamérica, hasta con frases más elaboradas, cualquiera que se use, ya sea la corta o la larga, en todas tienen razón. Entonces esa es la bronca que uno le da. Todo lo que nos digan, tienen razón. Entonces esa es la bronca que da de lo que no fue un Brasil-Argentina. Sí, cuando termina siendo indefendible, la verdad que parece realmente bastante complicado. Vamos a arrancar nuestra recorrida, vamos a arrancarla por Uruguay, ¿te parece? Vamos en primer lugar arrancar con Fede Huizán, periodista uruguayo, compañero, colega en Directive Sports, además hombre de Telemundo, de BTV Uruguay, de Radio Sarandí, de Sport 890, un colega de muchísimo prestigio en Uruguay al que le pedíamos, por supuesto, esto, ¿no? Que nos cuente sus sensaciones, qué le pareció este Brasil-Argentina y qué le dejó esta suspensión. Así que arrancamos nuestra recorrida por el mundo con Fede Huizán en Uruguay y vamos a recorrer distintos lugares de Sudamérica y también de Europa. Todos ustedes acá desde Uruguay, contesto, bueno, qué ha pasado de la eliminatoria, el impacto de lo sucedido en Brasil-Argentina. A ver, mi opinión con respecto a este tema, que el daño es para todos, que el daño es para el fútbol sudamericano, que hoy puntualmente lo sufrieron con la suspensión del partido Brasil y Argentina, pero esto debilita la posición de las selecciones de América en la negociación permanentemente con los clubes del exterior y sobre todo con, bueno, la sesión de futbolistas y todo lo que se está generando, porque en realidad lo que hace obviamente es debilitar la posición del fútbol sudamericano. Después, con respecto al incidente puntual, absolutamente evitable hacerlo en medio de un partido a los 4 minutos, totalmente premeditado, pero obviamente que hubo otras irregularidades, de cómo ingresaron los jugadores argentinos, hasta todo lo que se pudo haber evitado. Primero, migraciones. Segundo, ya teniendo las reglas claras. No puede ser que Brasil disponga una reglamentación sanitaria diferente para todos, porque de lo contrario, o no podría jugar en Brasil, o debería haber fijado otro lugar donde los futbolistas pudieran haber ingresado, porque desde ese lugar las selecciones tienen derecho a jugar con el mejor equipo posible. Por lo tanto, creo que acá hubo diferentes situaciones arriba de la mesa. ¿Cómo lo va a resolver la FIFA? Y bueno, yo creo que acá la que tiene más para perder es Brasil que Argentina. Argentina no hizo nada desde el punto de vista deportivo y legal. Puede tener consecuencias Argentina desde lo legal con Brasil, los jugadores que de repente no declararon su ingreso al país, pero no afecta eso a los puntos. Brasil sí, porque hubo gente externa que invadió la cancha cuando un partido se estaba jugando. Veremos cómo termina la historia, pero creo que como título te diría, el daño es para todos, pero fundamentalmente para la imagen del fútbol sudamericano. Muy bien, ahí estaba Fede Huizán entonces charlando sobre esta cuestión desde Uruguay. Vamos a seguir la recorrida ahora en Chile con otro colega, con otro gran amigo, Herman Chanampa, que esto nos dice. ¿Cómo están, amigos de Todos con Furla? Les saluda Herman Chanampa desde Santiago de Chile. Con respecto al tema puntual, sin duda que llamó la atención lo sucedido en Sao Paulo, en el Arena Corinthians, con este compromiso que la expectativa era uno de los mejores dentro de la jornada desde el punto de vista deportivo. Neymar, Messi, el actual campeón de la Copa América, ¿qué iba a suceder con Brasil? Pero iniciado el compromiso y todo lo que sucedió, sin duda alguna, que nos deja muchas interrogantes. ¿Por qué no se tomaron las precauciones con anticipación?
Si hablan de que no informó la delegación argentina, ¿cómo le permitieron ingresar al país? Hubo 3 días para poder haber conversado, haber analizado este tema y no esperar que comenzara el partido. Si hubo errores de ambas partes, también hubo situaciones en las cuales ambos podían sacar adelante este tema. ¿Omitió información la delegación argentina? ¿Por qué no fiscalizó bien las autoridades brasileñas al ingreso al país? Son temas que uno debe tener claro que nadie está por sobre la ley. Y si hay que atenerse y hay que además aplicar sanciones, perfecto, bienvenidas. Pero ¿por qué se esperó 3 días? Esta situación sin duda genera preguntas, interrogantes, respuestas. Después el espectáculo bochornoso y la vergüenza a nivel mundial se vio con reacciones de funcionarios brasileños con jugadores y la delegación argentina. No daba para eso, no era para este espectáculo. Ahora yo me pregunto, si hubiese sucedido en cualquier otro país de los que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿ya no habría sanciones? ¿Le habrían quitado los 3 puntos? ¿Se habría suspendido el partido? ¿Por qué todo se mantiene en espera en esta decisión y no se ha emitido una declaración rápida con respecto a quienes intervinieron y finalizaron? Bueno, no se logró finalizar, pero jugaron estos escasos minutos. Quedan muchas preguntas por responder, pero la interrogante más relevante es por qué no se tomaron las precauciones con su debida anticipación. Un gran abrazo, todos con Furla. Muchísimas gracias, querido Herman Chanampa, allí desde Chile, trayéndonos su testimonio. Y nos vamos a ir ahora a Perú, con Julio Vilches, también otro colega amigo de Perú, en este caso, nos cuente también sus impresiones sobre lo que vivimos el pasado domingo. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Julio Vilches de DirecTV Perú. Y la verdad que este partido entre Brasil y Argentina, que se suspendió, que solo se pudo ver 6 minutos, nada de lo que tendría que ser un clásico y un disfrute total de ver a las máximas estrellas del mundo jugar, tanto a Neymar como a Messi y toda la constelación de buenos jugadores, nos dejan primero sin un partido, digamos, importante, fundamental para las eliminatorias, para el curso que ya no es normal, de una eliminatoria muy extraña, muy atípica, producto de la pandemia, y se agrava por situaciones como esta que aún no quedan claras, ¿no? Que en primer lugar la Conmebol garantizaba un corredor sanitario para poder jugar este partido, y no se pudo dar esto por las decisiones que son legítimas de las autoridades sanitarias de Sao Paulo y de Brasil, pero que debieron coordinarse con antelación, ¿no? La selección argentina prácticamente estuvo 3 días en Brasil y se le fue comunicando sobre lo que pasaba con estos 4 jugadores que habían provenido los últimos 14 días del Reino Unido, pero que a la luz de los hechos no tenían claro si debían estar en el partido o no. Ahora, por otro lado, yo veo un tinte político, yo veo un tinte de revancha entre los intereses del gobierno brasileño y lo que significa la selección argentina para el mundo del fútbol. A mí me parece de que esto trasciende lo futbolístico, pero que para nosotros aquí en Perú también significa una alteración de la justicia deportiva. ¿Por qué? Porque Perú debió jugar con Brasil en las mismas condiciones, 2 selecciones que debieron jugar con el desgaste, con lo que significa haber disputado un partido días antes de eliminatorias, en el caso de Perú, contra Venezuela, que fue un duro partido, muy luchado, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, contra la selección argentina, quiero decir. Pero no, Brasil viene descansado, con una selección que siempre trae grandes jugadores, que siempre propone un juego de altísimo nivel, y más aún si están descansados, esto va a ser mucho más complicado para Perú, si es que ya lo es complicado, ¿no? Y esto no es justo, esto no es equitativo. Pero por otro lado, yo creo que la FIFA debe actuar de inmediato, no debe pasar mucho tiempo, no debe esperar que las 2 selecciones estén ya clasificadas numéricamente para, puedan jugar lo que queda de partido. No, esto debe ser ahora, intentar calendarizar este encuentro, que no pase mucho tiempo y que se tomen las medidas necesarias. Y para mí, Brasil ya no debería ser local en su país, no existen las garantías. Como son estados, evidentemente con sus propias normativas y reglas en torno a la pandemia, le podría pasar a cualquier selección un tema como este. Y se ve que las autoridades no actúan de manera clara, transparente, comunicando y prohibiendo las acciones desde el inicio, no esperando que inicie un partido, no esperando de que las selecciones estén en cancha para luego hacer un show mediático y hacer que el fútbol sea la única víctima. Así que yo creo de que la FIFA debería actuar con su comité de disciplina de inmediato, no dejar pasar muchas semanas, muchos días,
para que la justicia llegue pronto y que esto quede claro y que no vuelva a pasar, que siente un precedente para que otra selección pase por un tema tan bochornoso como la suspensión de un partido, más aún si es un clásico mundial. Un abrazo para todos, les saludó Julio Vilches de DirecTV Perú. El agradecimiento para Julio Vilches también hablándonos desde Perú y otro gran colega, otro gran amigo que también se suma en esta requisitoria que hemos hecho recorriendo el mundo, primero Latinoamérica, después lo vamos a hacer también en Europa. Es Eduardo Pino quien se suma desde Venezuela también para contarnos sus impresiones, otro colega, amigo desde Caracas para dejarnos sus sensaciones de este Brasil-Argentina y lo sucedido el fin de semana. Hola, saludos a todos. Les habla desde Caracas, Venezuela, Eduardo Pino. Un abrazo a todos los radioescuchas de ese gran programa Todos con Furla. Mi abrazo fraterno también para mi querido amigo Juan Furlanich. Bueno, mi opinión del Brasil-Argentina, ¿no? La primera palabra que se me viene a la mente es bochorno. Bochorno y además tristeza por el fútbol suramericano. Una raya más para el tigre, como decimos acá en Venezuela. Otro episodio más lamentable donde la Conmebol se ve involucrada. Uno como suramericano, como latinoamericano, siempre quiere que de este lado del charco quedemos bien ante el mundo. El Brasil-Argentina, un espectáculo, quizás el partido de selecciones más importante del mundo. Repito, quizás el partido de selecciones más importante del mundo. Los ojos de todo el planeta fútbol estaban en este Brasil-Argentina, que además se convertía en una especie de revancha luego de la final de la Copa América que se disputó en el Maracaná, donde Argentina salió victoriosa, salió airosa, donde vimos a Messi ganar su primer título con la selección mayor de Argentina, y ocurre esto, ¿no? Un total desagrado, un total bochorno, que entre una persona de sanidad a los 5 minutos de arrancar el partido al campo para interrumpir un espectáculo donde está Leo Messi, donde está Neymar, donde está Casemiro, donde está Lautaro Martínez, donde están todos esos jugadores, todas esas estrellas que hacen vida en el fútbol europeo. Y a mí me duele y mucho porque, insisto, siempre quiero que a los países de Latinoamérica le vaya bien, ¿no? Le vayan bien en todos los aspectos. Siempre quiero que Sudamérica esté bien representada, pero ocurrió otro episodio lamentable. Yo lo dije en mi programa de radio aquí en Caracas, Venezuela, Furla, que tú has estado como invitado en tiempo extra, y pienso que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, debe renunciar, porque es que ya son demasiados episodios, ya son demasiados escándalos, y para mí esto es un escándalo. Sé que la palabra es un poco fuerte. Recordemos aquella final de la Copa Libertadores, recordemos episodios que hemos visto sobre los distintos terrenos de juego de Sudamérica, cosas que ya ni siquiera vale la pena recordar, y ahora se suma esto, ¿no? Lo del Brasil-Argentina. Yo creo que la Conmebol, como quizás una de las confederaciones más fuertes del mundo, del planeta fútbol, porque hay que ver lo que representa la Conmebol simplemente por tener a Brasil y Argentina allí, creo que deja mucho que desear. Se tiene que replantear todo, absolutamente todo. Y pienso que la Conmebol tiene total responsabilidad, es la principal culpable de este bochorno, porque tiene que tener todos los cabos atados, ¿no? Para que un espectáculo como el Brasil-Argentina se lleve a cabo, y más en tiempos de pandemia. Sabemos que lo que hizo este personajillo de Sanidad de Brasil fue algo bastante feo, pero para mí el principal culpable es la Confederación Suramericana de Fútbol. Y por cierto, también pienso que sería injusto darle los puntos a Argentina, más allá de que, bueno, si interpretamos el reglamento, los puntos deberían ir a Argentina. Yo siempre he pensado que los puntos se tienen que ganar sobre el terreno de juego. Un abrazo a todos mis panas de Todos con Furla. Un abrazo a ti también, querido amigo Juan Furlanich, y sabes que siempre deseo lo mejor para ti. Un abrazo también enorme desde Caracas, Venezuela, a todo ese pueblo argentino. Los admiro y respeto demasiado. Mil bendiciones. Ahí estaba Eduardo Pino entonces dejándonos sus sensaciones, sus impresiones de este Brasil-Argentina. El agradecimiento, por supuesto, para un grandísimo amigo que tenemos allí en Venezuela, que es Eduardo, y que también pasaba para contarnos allí lo que le pareció este Brasil-Argentina. Y hablando de más amigos, hablando de más colegas, es una noche de amigos y de colegas. Nos vamos a ir a Colombia ahora para escuchar a Tito Puchetti,
otro de los relatores que tiene Latinoamérica, hombre de Blue Radio, hombre de DirecTV Sports en Colombia, que nos dejó también sus impresiones sobre este Brasil-Argentina. Juan, hola compañeros, qué gusto. Fuerte abrazo. Hombre, pues he pensado mucho estos días lo que sucedió en el Gran Clásico Sudamericano entre Brasil y Argentina y cada vez estoy más convencido de que esto tuvo mucho que ver con cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Los que tuvimos la fortuna de estar en la Copa América vimos cómo en ciertos lugares de Brasil, manejado por el gobierno, por el oficialismo, pues pasaron cosas como que selecciones que rompieron la burbuja, el caso de Chile, de conocimiento público, el famoso cuento del peluquero, y no hubo expulsiones, no sacaron a nadie, no hubo complicaciones. Y bueno, lo que pasa con Willian, el jugador ex Arsenal que llegó a San Pablo sin ninguna restricción, no pasó 14 días en un hotel, ya estaba en vigor la ley que supuestamente tenía que hacer los 14 días de cuarentena, y jugó, lo presentaron y está entrenando con sus compañeros y no hizo absolutamente nada. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a que es una cuestión política, una guerra entre oficialismo y la contra, y que queda metido el fútbol allí. Obviamente no podemos bajar, y para aprender a un futuro uno no puede mentir en un país, uno no puede llenar una declaración juramentada con mentiras, eso es un error que cometió la selección argentina, pero también viendo los últimos hechos, avisarle, porque oficialmente se le avisó 51 minutos antes del partido, cuando la selección argentina ya estaba con los 4 jugadores mencionados calentando en el Arena Corinthians, es una locura, por donde se le mire. Si hay seriedad, yo creo que Brasil debería ser sancionado, pues, perdiendo los puntos y por ahí con algo más, porque no pueden estar politizando las medidas y la burbuja Conmebol. Argentina también merecería un castigo por haber mentido en la declaración juramentada, un castigo menor seguramente, pero conociendo la importancia de Brasil, la importancia de este partido, los derechos que están vendidos a nivel europeo, creo que este partido tarde o temprano se va a jugar definitivamente. No sé si arrancando de 0 o a partir del minuto 6 cuando se suspendió. Juan, a todos, un fuerte abrazo. Gracias por pedir mi opinión. Un abrazo. El agradecimiento allí para Tito Puchetti, que pasaba también charlando con nosotros, otro gran colega, gran amigo que nos daba sus sensaciones a propósito de lo vivido el último fin de semana. Y vamos ahora, como prometíamos también, a cambiar en este caso de continente, nos vamos a ir a Europa para ver también cómo nos vieron desde Europa. Lo hablábamos anteriormente, lo que era la expectativa que se generaba alrededor de este Argentina-Brasil, lo que era el horario que se había puesto para que el partido se pueda ver justamente en la noche europea, en un horario central, y sin embargo la desazón que esto provocó. Así que vamos a arrancar por Francia. Elías Bailiff es periodista de Eurosports en español, desde allí, desde Francia, nos da también sus sensaciones de lo sucedido, en este caso desde Europa, con esta Argentina-Brasil. La primera reacción es la incredulidad. No entiendes nada de lo que está pasando. Tienes que averiguar cuáles son los organismos presentes, Anvisa, qué es Anvisa, luego la AFA, la Conmebol. Era un lío tremendo, inentendible, y lo comparamos en Francia con una situación hipotética en la que el ministro de Sanidad invadiera un terreno de fútbol para parar un partido. Es que no tiene ningún sentido, no nos podríamos imaginar. La segunda reacción es pensar, qué pena. Qué pena, porque un partido así en Europa engancha, ¿no? Hay mucha gente que se quedó despierta hasta tarde en la noche para poder ver el reencuentro entre Neymar y Messi, y es un partido pues que nos quitaron de cierta forma, ¿no? Un placer que nos quitaron. Y el tercer pensamiento es un pensamiento un poco culpable, te lo concedo, pero en Europa pensamos, América Latina lo ha vuelto a hacer, y es que en un verano, tan solo en un verano, hemos visto cómo la Copa América se traslaba de un país a otro a unos días, unas semanas del inicio del torneo. Hemos visto el incidente entre Atlético Mineiro y Boca, y luego eso. Y eso no ayuda a que el fútbol sudamericano pues se quite un poco esa imagen de todo puede pasar, nada está organizado, es un caos tremendo, ¿no? Allí estaba Elías Bailiff desde Francia, el periodista colega de Eurosports en español, también charlando con nosotros y dejándonos sus sensaciones de lo que ha sucedido con este Argentina-Brasil. Y vamos a cerrar nuestro repaso, en este caso por España, con Ricardo Reyes, otro gran colega, otro gran amigo desde España, que nos cuenta también sensaciones de este Brasil-Argentina. ¿Qué tal, Juan? Aquí estamos, desde España, observando con incredulidad, y nos hemos quedado atónitos después de un partido como el Brasil-Argentina del otro día, y al final te repito lo que siempre digo. ¿Quién dice la verdad? ¿Los brasileños? ¿Habían avisado a los argentinos que no podían jugar? ¿Les habían dicho que esos 4 futbolistas no cumplían el protocolo y no podían estar?
tuvieron que esperar hasta el minuto 6, minuto 5 de partido para hacerlo de manera pública, algo que me parece bochornoso, lamentable. Si ya lo sabían, ¿por qué no se les avisaron antes? ¿Quién tiene la razón? ¿Los argentinos mintieron? ¿Los 4 futbolistas falsearon y falsificaron que no habían estado en Inglaterra en los días previos para saltarse el protocolo? ¿La FIFA sabía todo esto? ¿Era un tema político? De verdad, creo que es una cuestión mucho más seria, que estamos hablando de probablemente el mejor partido que se puede vivir y disfrutar en Sudamérica, un Brasil-Argentina, y que estemos hablando de esto. Desde España te digo que una y otra vez, con todo lo que pasa, me quedo flipado. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Ricardo Reyes cerrando nuestro repaso con colegas. La verdad que un gustazo que nos hemos dado de repasar por distintos lugares del mundo. Fede Buizán desde Uruguay, Herman Chanampa desde Chile, Julio Vilches en Perú, Eduardo Pino en Venezuela, Tito Puchetti en Colombia, Elías Bailif en Francia, Ricardo Reyes en España. La verdad que hemos recorrido todo el espectro de lo que tiene que ver con el mundo del periodismo deportivo, Raúl, en distintos lugares del mundo, y me parece que hay una sensación bastante similar en todos, ¿no? Del asombro, del bochorno, lo que marcaba Elías en Francia, ¿no? De esto de otra vez Sudamérica lo hizo, la sensación de cómo nos ven en Europa de otra vez volvieron a ser un desastre, y sí, la verdad que sí, termina siendo lo que se ve desde allá. A ver, primero, Orgullo y Vergüenza se llama esta serie. Orgullo por la producción, Juan, la verdad me encantó vivir desde distintas voces lo que sintieron cada uno en sus distintos lugares de lo que fue este bochorno. Y la vergüenza, porque es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza la que damos nosotros como sudamericanos, ¿no? Y estamos hablando de Argentina y Brasil, a ver, no lo quiero decir, pero lo voy a decir, de los 2 países por ahí más importantes de esta parte del continente. Y por el otro lado, digo, de los creadores de Copa Libertadores de América, la final se juega en Madrid, llega y vamos a jugar un Brasil-Argentina para que lo vea todo el mundo y terminamos 5 minutos de un bochorno tremendo. Entonces, la satisfacción desde lo periodístico, desde lo radial, y la vergüenza desde lo deportivo y desde lo que somos desde este lado del mundo. Sí, totalmente, Raúl, totalmente. Desde eso, desde lo que marcábamos de la Copa América, que se jugaba en Colombia, en Argentina, que después se terminó jugando en Brasil, cuando se iba a jugar solo en Argentina, desde un montón de situaciones que la verdad no dejan de sorprender día a día, y que bueno, todavía no se sabe cómo van a seguir, ¿no? Obviamente, acá la sensación de que con Brasil involucrado la cosa cambia, y todo el mundo sostiene lo mismo, que si cualquiera hubiera sido el país que hubiera hecho lo mismo que Brasil, quizás exceptuando Argentina, un poquito menos probablemente Uruguay, pero si hubiera sido cualquiera de los otros de Sudamérica, probablemente la sanción hubiera sido durísima de parte de la FIFA y yo hubiera caído. Me parece que el hecho de que sea Brasil puede llegar a mermarla un poco, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los artículos en cuestión habla de la exclusión, por ejemplo, de la próxima Copa del Mundo. ¿Te imaginás? Sí. Que por primera vez en su historia Brasil no vaya a una Copa del Mundo por la Anvisa, por un organismo estatal que hizo que se suspenda un partido. Sería algo insólito y en Brasil lo que podría llegar a generar. Entonces, obviamente uno le pone el marco de lo que significa Brasil, de lo que significa esto y lo que trasciende, por supuesto. Pero hay una cuestión que tiene que ver con lo político, esto no hay ninguna duda. Nos quedó pendiente tratarlo el tema, y quizás lo hagamos la próxima semana, ya con un poquito más de tiempo, pero de por qué se genera todo esto, ¿no? De una cuestión que tiene que ver con una interna entre San Pablo y el gobierno central, de un gobernador del estado de San Pablo que quiere ser presidente de Brasil, y bueno, fue el que se negó a que la Copa América se juegue, por ejemplo, en San Pablo. Ese mismo escenario donde se juega Argentina-Brasil iba a ser sede de la Copa América, y no lo fue a último momento por esta cuestión, y terminó siendo el segundo estadio de Río de Janeiro, el Nilton Santos, sede, donde Argentina jugó varios de los partidos por esta cuestión, ¿no? Porque San Pablo se había negado. Entonces hay una interna muy grande. Lo que no se termina de entender es por qué se jugó en San Pablo, habiendo tantos lugares en Brasil para jugar, con otras condiciones, sin tantos inconvenientes, y en esta interna política que hoy enfrenta al gobierno de San Pablo con el gobierno central de Brasil, y que muchos entienden y dicen que terminó provocando lo que pasó el último fin de semana. Totalmente, y la incertidumbre de algunos temas, por ejemplo, ¿por qué no vinieron los brasileños que juegan en la Premier League? Digo, ¿por qué no vino alguno? ¿Por qué tomaron una decisión en conjunto de no venir ninguno de distintos equipos? Entonces, da esa sensación, digo, ¿qué hubiera pasado
si había jugadores brasileños que venían del Reino Unido, pero bueno, acá lo más importante es que todo el mundo quería disfrutar de un partido. Hacía rato que no disfrutábamos de un partido de Argentina y Brasil. Y no por los puntos, es por los puntos, pero no importaba tanto. Argentina y Brasil, por cómo está la tabla y porque lo que uno mira del resto de los países es casi imposible, pero serían 6, 7 milagros juntos que Argentina y Brasil, alguno de los dos se queda fuera de este mundial. Entonces, la bronca es esa, que una vez que íbamos a disfrutar un partido de fútbol, yo había disfrutado de la costillita, que no sabes cómo habían salido, Juan, no te das una idea. Mi cuñado hacía rato que no hacía un asado de esa manera. El helado de mi amigo Mariano Picone, un ex 26, que hace un helado espectacular. Estaba todo dado, Juan, y no hubo partido, ¿me entendés? Y no hubo un partido. Tuviste que quedarte viendo España-Georgia, no te quedó otra cosa que estaba haciendo yo, no. Que no iba a poder ver el partido, así que dentro te dije, bueno, no lo pueden ver ustedes, yo, bienvenido, ahora a ver España. Gracias, Pero bueno, gracias. Se dieron cuenta, yo no lo podía ver, entonces que no lo vea nadie, terminó siendo así. Listo, quedamos así. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, 58 minutos pasaron de las 10, 2 faltan para las 11:15, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Abrazo grande a Paul, siempre está Paul con nosotros, pendiente desde Venezuela también, ahí estaba, manifestando sus sensaciones sobre lo que está pasando con su seleccionado, el venezolano, que lo vimos jugar contra Argentina el último jueves y la verdad que lejos ha quededado de aquel que imaginábamos nosotros que podía llegar a pelear por un lugar en Qatar 2022, ¿no? Parece que ha quedado lejísimo esa oportunidad, ya sin técnico, un proceso muy, muy complicado que lleva Venezuela, que hoy está último en la eliminatoria. Pero más allá de eso, abrazo grande a Paul, como a muchos amigos que nos siguen en toda Latinoamérica, que están pendientes de Late 93.1 a través de la aplicación que también funciona para seguirnos en cualquier lugar del mundo, así que el abrazo grande para todos ellos. Nos vamos a ir a la pausa, nos quedamos hasta las 12 de la noche, prepárense que hay muchas sorpresas más todavía, ya seguimos con mucho más, todos con Fútbol, ya venimos, dale.